En este video revisaremos cómo calcular el coeficiente de correlación de Pearson a través del software Jamovi. Como hemos visto en las anteriores sesiones, el Jamovi nos puede permitir ingresar variables en diferentes niveles de medición. Previamente hemos estado trabajando con las pruebas de Student y análisis de varianza, donde hemos relacionado una variable categórica que normalmente genera grupos o genera categorías, variable de acuerdo con el Jamovi sería una variable a nivel escalar. Entonces, recuerden que cuando hablo de niveles escalares hago referencia a que las variables representan magnitudes o cantidades. En el caso del coeficiente de correlación de Pearson, vamos a relacionar ya no una variable categórica con una variable continua o en escala, sino dos variables de este último tipo. Es decir, tenemos que tener, para utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, dos variables en escala que nos den cantidad. En el ejemplo que voy a mostrarles, estoy utilizando la variable HES, que es horas de estudio por semana, o sea, una cantidad de tiempo en unidades de hora, cantidad de horas de estudio semanales de un conjunto de alumnos, y RAM. Esta variable RAM sería el rendimiento académico de las matemáticas. En el ejemplo lo vamos a estar observando, medida en una escala tradicional de 0 al 10. Entonces vamos a pensar que de manera ficticia, ¿no? Hemos hecho un levantamiento de datos en 20 individuos, en 20 alumnos. Aquí tenemos el número de renglones, que recuerden, los renglones son los casos. Entonces hicimos el levantamiento en 20 casos, en este caso 20 alumnos, y imaginemos que les preguntamos a cada uno de ellos, por ejemplo, el primer alumno, cuántas horas de estudios semanales dedica a las matemáticas. El primer caso nos dijo que 5, y observamos cuál fue el rendimiento académico de las matemáticas. Pensemos que en un examen, y este tiene 7. Entonces, lo que se intenta es observar cuánto estudió cada alumno, cada caso, ¿sí? Y lo que obtuvo en términos de rendimiento. Ya estamos observando que el primero estudió 5 horas semanales y obtuvo de rendimiento 7. Recuerden que se está midiendo el rendimiento de 0 a 10. El segundo 4 horas semanales y obtuvo 5. El tercer caso, 6 horas semanales dedicadas al estudio y obtuvo 5, y así sucesivamente hasta el 20º caso. Aquí la pregunta que nos interesa resolver es si es que podemos o si existe una relación entre la cantidad de horas de estudio que un alumno, en este caso, dedica a la materia de matemáticas con el resultado que obtiene en un examen, que en este caso le llamamos rendimiento académico. A las matemáticas podemos poner otras variables, podemos llamarles de otra manera, claro que sí, ya dependerá del investigador. Lo importante es que tenemos dos variables que son medidas de manera escalar o continua en todo, es decir, que nos dan cantidad. Les digo, esa es la pregunta, ¿no? Las horas de estudios semanales se relacionarán con el rendimiento académico obtenido en las matemáticas. Y bueno, nuestra respuesta, que sería la hipótesis, es que, al menos la hipótesis alternativa, sería que sí se relacionan estas dos variables, y la nula, pues que no hay esta relación. Aquí hay que hacer un apunte adicional. El coeficiente de correlación de Pearson, o este tipo de coeficientes bivariados, se llaman bivariados porque están relacionando dos variables, nos va a dar un puntaje entre -1 y 1. Si
el resultado del coeficiente se acerca al 1 o menos 1, lo que nos estará indicando es que hay una alta correlación. Si se acercan al punto 5, es que hay una correlación intermedia, y entre más se acerquen al 0, es que las correlaciones son bajas o tenues o débiles. Podemos utilizar, por ejemplo, la clasificación que da Cohen para su coeficiente D, de tamaño de efecto, donde nos indica que valores cercanos al punto 3 son efectos débiles, cercanos a punto 5 son intermedios, y de 7 por arriba son altos. Entonces, ese gradiente lo podríamos utilizar también para el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, si obtenemos un valor de punto 7 en adelante, la correlación entre estas dos variables es alta. Si es cercana a punto 5 es intermedia, y si es de punto 3 hacia abajo es baja o débil. Y evidentemente si sería 0 es inexistente. Eso es válido tanto para los valores negativos como para los positivos. Aquí lo único que hay que considerar es que si es positivo, lo único que vamos a estar observando es que existe una correspondencia proporcional o una relación directamente proporcional entre las dos variables. ¿Esto qué quiere decir? Que si el valor es positivo, ya dependerá, ¿no?, la intensidad, o sea, la cantidad del coeficiente, pero si el valor es positivo del coeficiente, quiere decir que si las horas de estudio aumentan, también aumenta el rendimiento. Si las horas de estudio bajan, también lo que se observa es que el rendimiento baja. Por el contrario, si el valor del coeficiente es negativo, quiere decir que hay una relación inversamente proporcional entre las dos variables. ¿Esto qué significa? Si obtuviéramos un valor negativo, lo que indicaría es que los alumnos que estudian más obtienen menor rendimiento, y los alumnos que estudian menos, o sea, que dedican menos horas de estudio, obtienen un puntaje mayor de rendimiento. O sea, aquí ya vemos la diferencia. Si el valor es positivo, las variables se comportan de manera parecida. O sea, valores altos en una variable se asocian a valores altos en la otra. Valores bajos se asocian a valores bajos en la otra. Si el valor es negativo del coeficiente, valores altos de una variable se están asociando a valores bajos en la otra. En nuestro ejemplo, obtener valores positivos, o sea, un coeficiente positivo, indicaría que los que estudian más rinden más, los que estudian menos rinden menos. Y un valor negativo, si obtuviéramos un valor negativo en el coeficiente, indicaría que los que estudian más obtienen puntajes de rendimiento menores, y los que estudian menos obtienen puntajes superiores. Que esto saldría un poquito de lo esperado, pero bueno, se podría dar. Entonces, ¿cómo obtenemos el coeficiente de correlación? Bueno, pues habría, como lo hemos hecho, ¿no?, dar variables en setup, luego ingresar los datos. Aquí ya, para ahorrarme un poco de tiempo, he ingresado los datos, y nos iríamos a la pestaña de analizar, como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores. Ya en la pestaña de analizar vamos a elegir de estos iconos: exploración, pruébate, ANOVA, el de regresión. Desplegando el menú de regresión, vamos a elegir precisamente el de matriz de correlaciones. Seleccionando este menú, nos va a dar ya las opciones que tenemos para realizar los coeficientes de correlación. Como siempre, en el Jamovi, recuerden, las opciones que tenemos, los campos para trabajar con las variables están del lado izquierdo, y el área de resultados está del lado derecho. Bien, entonces tenemos este campo donde están las variables que tenemos activas, que es la HES, que les repito, son horas de estudio semanales, y la RAM, que es el rendimiento académico de las matemáticas. En este caso, tenemos que pasar de las variables que se van a analizar, que es este que tenemos a la derecha, las dos variables que queremos
someter al coeficiente de correlación. Entonces vamos a elegirlas, elegimos HAS y lo pasamos con la flechita, RAM y la pasamos con la flechita. Si observamos con detenimiento, abajito del campo donde estaban las variables, ya tenemos los coeficientes, las opciones de coeficientes de correlación. En este caso tenemos activo el de Pearson. Si no lo tienen ustedes, pues yo les digo, selecciónenlo, que les digo es el coeficiente de Pearson es el que permite correlacionar estas dos variables en nivel escalar. También aquí habría que cumplir una situación que es la que hemos estado mencionando en anteriores ocasiones, tanto con la prueba TD-Student como con el análisis de varianza. El coeficiente de correlación de Pearson funciona de mejor manera cuando tenemos normalidad en los datos. Aquí, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, habría que, para que esto fuera utilizaban una condición ideal, pues tendríamos que revisar si los datos son normales. Eso, como ya lo hemos visto, pues se obtiene a través de pruebas de normalidad, como la Kolmogorov-Smirnov, la Shapiro-Wilk y la Anderson-Darling. Bueno, pero bien, como ven, se trabaja de una forma sencilla. Entonces, vuelvo otra vez a hacerlo. Voy a pasar originalmente donde estaban los datos, las variables, voy a insertarlas al campo y inmediatamente ya el programa nos va a dar un resultado con los datos que tenemos. Recuerden que hay que activar el coeficiente de Pearson. Aquí lo tenemos activo y nos da, si observamos en el campo de resultados, ya nos da una tablita cruzada, donde se están cruzando precisamente las dos variables que estamos sometiendo a el coeficiente de correlación. Si nos fijamos, tenemos una celda nada más de esta tabla donde hay datos y tenemos las otras celdas canceladas porque, pues, correlacionar HS consigo misma, pues sería un absurdo, o sea, nos daría un valor igual a 1, pero pues que no tendría sentido, o sea, correlacionar la variable consigo misma no tiene sentido, lo que queremos es saber cómo correlaciona con otra. Entonces es por eso que el Jamovi nos da aquí los resultados anulados para HAS y HAS, pero también ocurre lo mismo con RAM contra sigo mismo. Donde sí aparecen resultados es con HES y RAM. HES y RAM nos da ya un coeficiente de correlación, que es el primer renglón, que es igual a 0.858. También el valor P. En este caso, el valor P, a diferencia de los otros procedimientos observados, como la TD-Student y la ANOVA, solamente nos va a indicar si es significativo el coeficiente de correlación, o sea, el valorcito que estamos obteniendo aquí de 0.858. ¿Qué significa que sea significativo? Pues que podemos confiar en él, que tiene un nivel de error menor a 0.05 o al menos igual a 0.05. Entonces, tendríamos que tenerlo en cuenta para poder decir que el coeficiente de correlación es confiable o se puede confiar en él. Entonces, aquí observamos que es igual a 0.858, es un valor positivo, o sea, no es negativo. Si utilizamos el criterio anteriormente descrito, que es de 0.7 en adelante, que se considera alto la relación, entonces este 0.858 está por arriba del 0.7. De tal manera, podríamos concluir que existe una correlación del 0.858 entre la variable rendimiento académico y horas de estudio. Para tenerlo un poquito más claro, podríamos pasar este 0.858 a porcentajes. De tal manera que si ustedes me preguntaran, entonces, ¿en qué porcentaje se correlacionan o se relacionan
las horas de estudio y el rendimiento académico, yo les podría contestar que se relacionan en un 85.8%. Y si ustedes me preguntan, y bueno, ese porcentaje de correlación es confiable, podemos confiar en él, tiene un nivel de error pequeño, pues también podría contestarles que así es, porque el valor P es menor que 0.05. De hecho, aquí el resultado que nos está dando Jamovi es que es menor todavía, mucho menor a ese valor criterio de 0.05, porque el resultado es 0.001, o sea, lo que sería igual a 0.1%. Bien, entonces con eso ya tendríamos la posibilidad de hacer una conclusión. Aquí, a diferencia que en la prueba T y en el análisis de varianza, a veces hacemos la conclusión nada más refiriendo los valores P. Aquí sí es importante en la conclusión que vayamos a escribir, indicar el valor obtenido de R de Pearson. Entonces tendríamos que escribir algo parecido como esto. Las horas de estudio que dedican los alumnos a aprender matemáticas y el rendimiento académico hacia esta materia medido a través de un examen se correlaciona o se observa, ¿no? Relacionado a través del coeficiente R de Pearson con un 0.858, lo que equivaldría a decir que las dos variables están relacionadas en un 85.8%, lo cual es significativo, y ahí ya podemos poner, ¿no?, entre paréntesis, que P es menor que 0.05. Adicionalmente, también podemos obtener gráficas y podemos pedirle incluso al programa que nos indique con algún asterisco si los valores de son significativos. Si observan aquí en opciones adicionales, por ejemplo, podemos poner que nos dé estas marcas de significación. Vamos a elegirla para que ustedes observen cómo inmediatamente en los resultados ya aparece esta marca. En el caso que estamos analizando aparecen 3 asteriscos. Al pie de la tabla vemos nota, un asterisco para indicar que el valor P es menor que 0.05, 2 asteriscos para indicar que el valor P es menor a 0.01, y en este caso 3 asteriscos para indicar que el valor P todavía es mucho más significativo porque es menor a 0.001. También podemos obtener una gráfica de puntos de esta correlación. Si precisamente aplicamos aquí en plot, se tarda un poquito, pero ya la estamos obteniendo. Esta es una gráfica de una correlación tradicional. Una correlación como estas también se llama una correlación lineal. ¿Por qué? Porque el valor ideal, que sería una correlación del 100% entre ambas variables, indicaría o estaría representado como una línea en 45 grados en un eje de coordenadas, como la que estamos viendo aquí. Por ejemplo, valores bajos se corresponderían precisamente con valores bajos en el otro eje. O sea, valores bajos en una variable con valores bajos en la otra variable. En el caso de una correlación positiva como la que estamos viendo aquí. Y valores altos con valores altos en la otra variable. Bueno, aquí estamos, en esta gráfica estamos observando esta línea que representaría una R igual a 1 o de 100%, y los datos que nosotros ingresamos, que son estos puntos. Como vemos, están muy cercanos a esta línea, lo que se representa con el valor obtenido, que también es muy alto, que es 0.858. Aquí también podríamos escribir en las conclusiones que como el resultado es positivo, entonces lo que nos está indicando es que los alumnos que han dedicado más horas de estudio han obtenido también puntajes más altos. En conclusión,
lo que vemos en este coeficiente de correlación es que las horas de estudio y el rendimiento académico están fuertemente correlacionados con un valor de 0.858, que equivaldría a decir que las dos variables están relacionadas en un 85.8% y que esta correlación es significativa al 0.001, lo que nos permite afirmar que los alumnos que dedican más horas de estudio a esta materia, que es las matemáticas, obtienen también puntajes más altos en la materia. Ya por último, quiero llamar la atención a que, aparte de este coeficiente de correlación de Pearson, también se encuentra el coeficiente de correlación de Spearman y el coeficiente tau b de Kendall. Nada más una anotación para que algunos de ustedes quieran utilizarlo. El coeficiente de Spearman y el de Kendall son coeficientes no paramétricos. ¿Esto qué quiere decir? Que se utilizan cuando las variables, los datos que se obtienen de las variables no cumplen con la condición de normalidad, provienen de muestras no aleatorias en consecuencia, y que también los niveles de medida de las variables no son continuas o en escala. En el caso del coeficiente de correlación de Spearman, es para variables que están medidos en ordinales, o sea, las dos variables son órdenes, y en el caso del coeficiente de Kendall, sería aplicable cuando las dos variables están medidas, por ejemplo, en categorías. Podría ser un uso o están clasificadas. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, a lo mejor las horas de estudio podríamos clasificarlas previamente y poner altas horas de estudio con alumnos con bajas horas de estudio. Variable, altos puntajes de rendimiento y bajos puntajes de rendimiento, de tal manera que tendríamos dos categorías en ambas variables, 1, 2, 1, 2, y podríamos utilizar la tau de Kendall. Pero bueno, les digo, también nos ofrece estas dos opciones. Los que tengan posteriormente la inquietud de obtener más conocimiento para estos dos coeficientes, pues podrían después preguntarme, mandarme un mensaje y con gusto les responderé. Bien, el propósito de este video, les digo, era simplemente ilustrarles el funcionamiento del R de Pearson. Gracias por su atención.